Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al poeta y filósofo indio Rabindranath Tagore, a modo de una conmemoración de su obra y algunos de sus versos en los que están reunidos su simplicidad y la síntesis de la concepción de la vida y del mundo. De cómo también la huella de Occidente se deja ver en la forma de escritura oriental de este escritor. Y ante todo vamos a revisar un poco de su vida. Rabindranath Tagore nació en Calcuta, India, en mayo de 1861 y él provino de una familia noble de la casta de los brahmanes. Tuvo una educación muy rica y culturalmente privilegiada en algún sentido, pues tanto sus padres y sus hermanos fueron artistas que se dedicaron a la escritura, a la filosofía, a la música o a la pintura. Al ser el menor de alrededor de 14 hermanos en total, incluyéndolo, creció en un ambiente muy estimulante para la creación, pero que sobre todo despertó su intuición y su sensibilidad hacia la naturaleza de forma bastante temprana. Las flores, la luna, el bosque, la tierra, el agua, el viento, son componentes sencillos con los cuales apenas a sus 8 años de edad Tagore comenzará a escribir sus poemas. Para entonces el futuro escritor ya leía en idiomas bengalí y en sánscrito. No obstante, lo que determina en cierto punto el enfoque y la obra de Rabindranath Tagore es la herencia que le dejó su padre Devendranath, quien fue un filósofo que siguió las enseñanzas del reformador Ram Mohan Roy. Este personaje fue fundamental para la historia de India e influyó notablemente en la familia Tagore, por apartarse de la educación y algunas costumbres ortodoxas de este mismo país. De hecho, algunas de las enseñanzas que recibió Rabindranath posteriormente a través de su padre fue el rechazo a los sati, una especie de práctica india que consistía en la quema de las mujeres viudas, el rechazo a los cultos menores, la idolatría y otras supersticiones locales. La enseñanza de Mohan Roy en este sentido fue muy humanista y moralizador, donde el amor y las propuestas de fraternidad, del monoteísmo y de Jesucristo son algunos de sus puntos principales. Este matiz de apertura, de rechazo a las viejas tradiciones o de hecho a las prácticas violentas que se ejecutaban en la India y de comunión humana y universal será la influencia que reciba de Occidente Rabindranath Tagore a través de este movimiento que impulsó Mohan Roy y que se llamó Brahmo Samaj. El derecho a amar libremente, sin distinciones y la búsqueda de un ser eterno son improntas del movimiento que implantó de alguna forma Mohan Roy y que acogerá posteriormente el autor en su obra. En 1878, Tagore fue enviado a Inglaterra para estudiar Derecho en el University College de Londres, pero al cabo de un año decidió, sin embargo, regresar a su país y luego se casó en 1883, cuando ya era conocido por sus poemas y canciones que había compuesto. 7 años después, en 1890, Rabindranath pasó a administrar los bienes de la familia de su esposa en la actual Bangladesh, continuando con su labor literaria, la cual ya empezaba a ser muy conocida por obras como Chitra o Sonartari. A inicios de 1890 se trasladó a Shantiniketan, una localidad donde fundó una escuela y con los años viajó a dictar conferencias en Japón, Estados Unidos, continuando a la par su tarea de recaudar fondos para su propia escuela. Las enseñanzas y la apertura de aprendizaje llegó a tener tal influencia que actualmente este colegio se conoce con el nombre de Universidad Visva Bharati. Ya entrada en la primera década de 1900, lamentablemente su esposa y algunos de sus hijos fallecieron y le dejaron una huella profunda de dolor. No obstante, su tarea de escritora nunca cesó y se mantuvo luego de reflexionar sobre el mundo y la sociedad contemporánea. Con el tiempo, Rabindranath Tagore se codea y tiene contacto con intelectuales de su época, como Thomas Mann, Albert Einstein, en la Argentina Victoria Ocampo, entre otros. Ya en 1913, Tagore ganó el Premio Nobel de Literatura por la manera transformadora de escribir y también en la forma de ejecutar su activismo social, en cierto sentido, pues defendió la independencia de la India y a partir de 1915 recién su obra empezó a ser traducida. A lo largo de su vida, el compromiso y la creación poética se mantuvieron constantes, dejándonos obras importantes como El jardinero o Los cantos del crepúsculo. Finalmente, Tagore falleció en su ciudad natal, en Calcuta, en 1941, dejándonos una obra muy extensa en la que se encuentran los ensayos, la prosa, las canciones, los poemas, conferencias, entre otros. Bien, ahora revisaremos uno de sus libros que bien puede considerarse en ambos sentidos como prosa y poesía al mismo tiempo. Me refiero a Aves Errantes, publicado en el año 1917, poco después de que Tagore ganara el Premio Nobel de Literatura. Se trata de un libro que recoge aforismos, sentencias breves sobre la vida,
la naturaleza, el destino, la muerte, con comparaciones muy sutiles con la humanidad y por supuesto con Dios. En esta obra, el lirismo con el tono de confesión se entrecruzan para hacer un producto único y al mismo tiempo un tratado con tonos morales. La edición que me acompaña hoy, de hecho, es una de las poquísimas ediciones que se publicaron en América Latina y pertenece a la editorial argentina Kraft del año 1953 y tiene poco más de 140 páginas. De hecho, es un libro breve, pero de una edición un poco rara de conseguir. Sin embargo, vale mucho la pena conseguirlo, ya que una de las últimas ediciones de los ensayos, poemarios o la prosa del autor suelen ser algo costosos en la actualidad. Bien, sin más preámbulos, vamos a citar algunos fragmentos de esta obra. Errantes aves del estío vienen a mi ventana para cantar y luego irse volando. Y amarillas hojas del otoño, que no tienen cánticos, revolotean y caen allí con un suspiro. Oh, compañía de pequeños vagabundos del mundo, deja las huellas de tus pisadas en mis palabras. El mundo quita su máscara de vastedad para su amante. Se hace tan pequeño como un canto, como un beso de lo eterno. Son las lágrimas de la tierra las que mantienen sus sonrisas en floración. Nos ubicamos en las primeras páginas del libro y vemos una estructura muy sencilla de pocas oraciones en las que se trasluce el gran apego, el gran cariño además que siente el autor hacia la naturaleza. Las aves, la tierra, los cánticos matutinos, el escenario que lo rodea y que de alguna manera afecta también su espíritu. Rabindranath Tagore aprovecha, pienso, estos recursos para expresar más adelante la idea de lo eterno y que esta noción puede encontrarse también en los lugares más hermosos y menos pensados y de alguna forma comunes también, que se está mucho más cerca de lo que uno puede imaginar. En las páginas siguientes, Tagore rematará incluso esta especie de divagación con otra frase mucho más bella y aleccionadora. Si viertes lágrimas porque no ves el sol, tampoco verás las estrellas. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Dios espera agradecimiento por las flores que nos envía, no por el sol y la tierra. La luz que juega como una criatura desnuda entre las hojas verdes, dichosamente ignora que el hombre puede mentir. Oh belleza, hállate en el amor, no en la adulación de tu espejo. En esta cita entramos de lleno ya en conceptos y valores más específicos. No son solamente mencionados, sino que el autor trata de desentrañarlos, un poco resaltando, por ejemplo, que Dios actúa no solo en función del bien, sino de la belleza misma, y que ésta a su vez encuentra todo su esplendor, no tanto en las formas, no tanto en el ropaje, sino en el amor mismo, en lo que une y en esa especie de fuego interior que hermana a las cosas. El autor tampoco deja de lado las falencias de la humanidad cuando dice que el mundo avanza o mejora porque dichosamente ignora, como menciona en el texto, que el hombre puede mentir, es decir, de alguna manera contaminar. Estas son solamente algunas de las interpretaciones que se pueden extraer del texto y que por su brevedad y la síntesis que alcanza pueden ser muy numerosas. Vamos a ir con la última cita del programa. Con arrancar sus pétalos no juntas la belleza de la flor. El silencio cobijará tu voz como el nido que guarda a las aves que duermen. El grande camina con el pequeño sin temor, el mediocre se queda alejado. Tagore incide también en estos aforismos sobre la importancia de la unidad, antepone el todo a las partes y para él la belleza es conjunta y no se puede analizar por separado. Es un atributo en el que necesariamente tienen que converger todas las cualidades y si una falla se altera todo y uno no debe intentar extraer una porción de ella sin que se vea afectado. Tagore también enfatiza en el valor de la humanidad como impulso para seguir creciendo. Se trata de mensajes simples pero de gran utilidad para los hombres y mujeres del mundo entero. En conclusión, leer a Tagore, al menos sus aforismos, es reconocer lo esencial de la vida, desde una perspectiva entre religiosa y filosófica, sin llegar a la complejidad casi intraducible de ciertos escritores que se entrampan con las palabras. Por el contrario, Tagore es cristalino en su personalidad, tanto como en su obra. Sus escritos no solamente tienden a la unidad en el sentido religioso, sino también atienden a la unidad humana, a la solidaridad, al alejamiento de los vicios o los aspectos negativos que ensombrecen el alma como la ambición, el poder, la vanidad o incluso el egoísmo. Los textos, tanto en poesía como en prosa, tienen un insoslayable alcance moral. Su interés por la paz, la comunión general y el amor que expresó por todas las cosas vivientes van más allá de su literatura. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web de Radio Conexión Vida, www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.